Atención, porque lo que ocurrió en TVE ha desatado una auténtica tormenta política y mediática. En pleno directo, el expresidente del gobierno de España, Felipe González, cargó duramente contra el periodista Xavier Fortes, una de las figuras más conocidas de la cadena pública. Lo que parecía ser una entrevista más para repasar la trayectoria y opiniones del veterano socialista se convirtió en un duelo verbal que nadie esperaba. Y el momento que ha desatado todo tipo de reacciones llegó cuando González, con una contundencia que sorprendió a todos, acusó a Fortes de insultar a la inteligencia. ¡Bum! Así, de golpe, con una frase que está en boca de todos. Pero, ¿qué es lo que llevó a este enfrentamiento tan inesperado? ¿Cómo un simple intercambio de preguntas se convirtió en una situación tan tensa y cargada de polémica? Hoy vamos a analizar en profundidad todos los detalles de este choque y cómo esta frase de González ha desatado un auténtico terremoto mediático y una guerra de opiniones en las redes sociales. Prepárate, porque este tema tiene muchas más aristas de las que podrías imaginar. Para entender lo que ocurrió, hay que situarse en el contexto de la entrevista. Xavier Fortes es conocido por su estilo incisivo, directo y a menudo provocador. Como presentador de programas de análisis y entrevistas políticas, se ha ganado la reputación de no tener miedo a hacer preguntas incómodas. Lo hemos visto antes con otros políticos, y su manera de abordar los temas es siempre firme y con poca concesión al margen de error. Sin embargo, en esta ocasión, su estilo chocó de frente con un gigante de la política española, alguien que lleva décadas lidiando con entrevistas difíciles y situaciones tensas, Felipe González. Felipe González, expresidente del gobierno, es una figura clave en la historia reciente de España. Su mandato, que duró desde 1982 hasta 1996, marcó un antes y un después en la transición democrática del país. Bajo su liderazgo, España experimentó grandes transformaciones económicas, políticas y sociales, y él sigue siendo una de las figuras más respetadas, pero también más polémicas, dentro y fuera del Partido Socialista. Por ello, cuando aparece en entrevistas como esta, siempre se espera que su intervención genere interés. Pero esta vez, lo que capturó la atención fue mucho más que sus opiniones, fue su choque directo con el entrevistador. Todo empezó con una pregunta que Fortes lanzó sobre un tema especialmente delicado para González: los GAL, grupos antiterroristas de liberación. Este es, sin duda, uno de los episodios más oscuros y polémicos del mandato de Felipe González. Los GAL fueron una organización parapolicial que, durante la década de los 80, se dedicó a la lucha sucia contra la banda terrorista ETA, llevando a cabo secuestros y asesinatos que acabaron con la vida de varios ciudadanos vascos, algunos de ellos sin ningún tipo de relación con el terrorismo. Aunque no se ha demostrado judicialmente que González estuviera involucrado directamente en la creación o en la supervisión de estos grupos, siempre ha habido una sombra de duda que ha pesado sobre él. Y aquí es donde Fortes entró en acción. Decidió traer a colación este tema en la entrevista, lo cual ya de por sí es una decisión arriesgada. Muchos periodistas antes que él lo han intentado, y pocos han conseguido respuestas claras de González al respecto. El expresidente siempre ha mantenido una postura distante sobre este asunto, negando su implicación directa, pero también sin entrar en demasiados detalles. Fortes, en su estilo habitual, quiso ir un paso más allá e insistió en el tema, presionando a González para que diera una respuesta más clara. Es entonces cuando ocurrió lo inesperado. Felipe González, visiblemente molesto, interrumpió al periodista y lanzó esa frase que ahora está en boca de todos: eso insulta a la inteligencia. En ese momento, el ambiente en el plató cambió por completo. Lo que hasta entonces había sido una entrevista tensa pero dentro de los límites de lo aceptable, se convirtió en un duelo personal. La audiencia quedó en shock, y Fortes, por unos segundos, no supo cómo reaccionar. La contundencia de las palabras de González lo dejó sin palabras. Pero, ¿qué quiso decir realmente el expresidente? Para empezar, esa frase tiene múltiples interpretaciones. Por un lado, Felipe González claramente se sentía ofendido por la insistencia de Fortes en un tema que, desde su punto de vista, pertenece al pasado y que no debería ser motivo de debate en la actualidad. González siempre ha defendido que su papel en los GAL ha sido objeto de una caza de brujas política, y considera que ya ha respondido suficiente sobre ese tema a lo largo de los años. Por tanto, la insistencia de Fortes en sacar ese tema nuevamente al público fue, para González, una forma de manipular la narrativa y de distraer la atención de otros asuntos más relevantes. Pero, por otro lado, la frase insulta a la inteligencia también puede verse como una crítica directa al periodismo actual.
No es ningún secreto que González, al igual que muchos políticos de su generación, ha expresado en más de una ocasión su malestar por la trivialización del debate político en los medios de comunicación. Para él, ciertas preguntas y ciertos enfoques en las entrevistas no buscan realmente esclarecer la verdad, sino más bien generar polémica, aumentar la audiencia y alimentar el circo mediático. Y quizás eso fue lo que quiso decir con esa contundente frase, que Fortes estaba más interesado en crear un escándalo que en hacer una entrevista seria y respetuosa. Sea cual sea la interpretación correcta, el impacto de esas palabras fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de ambos protagonistas. Para algunos, Felipe González hizo bien en responder de manera tajante y no dejarse intimidar por las preguntas de Fortes. Estos defensores creen que el expresidente tiene todo el derecho de sentirse molesto por ser continuamente interrogado sobre un tema tan sensible y ya tratado en innumerables ocasiones. Argumentan que Fortes, en lugar de centrarse en temas de actualidad o en los logros de González durante su mandato, prefirió revivir un escándalo del pasado simplemente para crear polémica. Sin embargo, otros vieron la reacción de González como una muestra de arrogancia y de falta de transparencia. Para estos críticos, el expresidente no tiene derecho a decidir qué preguntas son válidas y cuáles no, y su respuesta fue una forma de evadir la responsabilidad sobre un tema que sigue siendo relevante para muchos españoles. Estos defensores de Fortes creen que el periodista hizo bien al insistir en un tema importante, y que González debería haber respondido de manera más honesta en lugar de atacar al entrevistador. Lo más curioso de esta situación es que ha abierto un debate mucho más amplio sobre el papel del periodismo y la política en España. Porque al final, este choque entre Felipe González y Xavier Fortes es solo la punta del iceberg de un problema más profundo, la relación entre los medios de comunicación y los políticos. ¿Hasta qué punto es legítimo que los periodistas insistan en temas incómodos para los políticos? ¿Y hasta qué punto los políticos tienen derecho a defenderse cuando sienten que están siendo atacados injustamente? Este es un debate que no es nuevo, pero que sigue siendo extremadamente relevante en el clima mediático actual. Muchos analistas han señalado que lo que realmente está en juego aquí es la libertad de prensa y la responsabilidad periodística. Xavier Fortes, al igual que otros periodistas de su estilo, ha defendido siempre la necesidad de hacer preguntas difíciles, aunque incomoden a los entrevistados. Para él, y para muchos otros profesionales del periodismo, la función del periodista es precisamente incomodar al poder, hacer preguntas que otros no se atreven a hacer, y no conformarse con respuestas preparadas o superficiales. Pero claro, esto choca frontalmente con la visión de muchos políticos, que ven en estos periodistas a provocadores que buscan el escándalo más que la verdad. En cualquier caso, lo que está claro es que este enfrentamiento ha dado mucho de qué hablar, y probablemente seguirá generando debate durante un buen tiempo. Mientras tanto, tanto Felipe González como Xavier Fortes se han convertido en los protagonistas de una polémica que va mucho más allá de una simple entrevista televisiva. En las próximas semanas, no sería sorprendente ver más declaraciones, más opiniones y, quién sabe, quizás incluso algún tipo de respuesta oficial por parte de TVE o del propio González. ¿Y vosotros, qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Felipe González hizo bien al lanzar esa frase tan contundente? ¿O pensáis que fue una forma de evitar responder a una pregunta incómoda? ¿Xavier Fortes cruzó la línea al insistir en un tema del pasado, o simplemente estaba haciendo su trabajo como periodista? Este es un tema que, sin duda, va a seguir dando mucho que hablar, así que dejad vuestros comentarios. Queremos saber lo que pensáis sobre este tenso duelo en la televisión pública.